Bien, ahora sí, estamos grabando. Consulto. ¿Qué vieron el viernes? ¿Qué anotaron? ¿Qué tienen en su carpeta? Como para ir retomando y ya poder meternos en la clase de hoy. Creo que vimos lo que es el Poder Ejecutivo, después hablamos de las juntas, primera junta, la junta grande, el triunvirato, todo más o menos desde ahí, de la historia, cómo se fue dando. Aunque o sea que se fueron en la historia del Ejecutivo, se fueron a los inicios. ¿Y Sí, qué del texto palabras? no hablamos mucho. ¿Cómo, Ana? Ah, perdón, del texto que teníamos que leer no profundizamos mucho. Ok, O sea, fuimos más para la historia. qué qué tienen anotado más allá de esta observación? ¿Qué ahí, quién era? Natalí creo que era, que recién me decía lo de las juntas y el repaso histórico, pero ¿qué palabritas se anotaron ahí? ¿Qué tienen anotados en la carpeta? Yo lo que anoté es que el Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de presidente, que es unipersonal. Sí. Después Eh, la eh, primera junta, que ahí empezó a explicar, ahí fue para ese lado de cómo se formó eso, que era un órgano colegiado, así. Bien, todo el repaso de cómo era la forma de elección del Ejecutivo antes del 94, por 94, algo así, ¿no? No, en realidad nos fuimos más atrás todavía. Ok, está bien, pero en realidad también el más atrás se mantuvo durante el siglo XX. En esencia se mantuvo hasta el 94. Eh, a ver, la cuestión de la fórmula presidencial, tienen que saber que está muy bien especificado la cuestión de que es unipersonal. Uno entiende a priori que es este combo entre ejecutivo perdón, entre presidente y vicepresidente. Tienen que saber que el cargo del ejecutivo es unipersonal. La figura del vice, o la vice, eh, a ver, no lo quiero decir de una forma muy grotesca y banal, pero es jerárquicamente y en atribuciones de mucho menor nivel, de mucho menor valor. El ejecutivo es el presidente o la presidente, o presidenta, mejor dicho, y no tiene una cuestión del vice de atribuciones fuertes. Es una figura bastante protocolar, bastante institucional, pero no en el ejercicio del poder público. De hecho, vimos que es el presidente o la presidenta de la Cámara de Senadores, pero después vamos a ver que está bastante en un costadito. No tiene participación política, no tiene participación de atribuciones constitucionales. Está bastante limitado esa figura. Entonces, eso de que es una figura unipersonal, que quede bien fijado. Luego, la cuestión de, qué más vieron? Me dijeron algo de la elección, ahora voy a ir con eso, pero algo de los mandatos como eran antes, como son ahora, eso más o menos lo nombraron. Dígame qué vieron, como para poder ver qué reforzar. No, en realidad, el recuento histórico que hicimos eh, arranca con el primer triunvirato, la Grande Junta, entonces estuvimos hablando de CP, del Congreso para la Constitución, mucho Alberdi, mucho Rivadavia, Bien, hasta el 53, que ya está la idea definitiva que la nación va a tener como dirección un presidente. Entonces ahí comentamos artículo 87. Después hicimos todo un recuento histórico, pero esta vez de las formas de sufragio, ok. entonces de la ley 104 como la primera ley electoral, Y ahí hasta la ley aparece salteña. lo del colegio electoral o Claro, ahí sí comentamos el cambio, bueno, del colegio electoral, que el colegio estaba compuesto por la cantidad de representantes, para la suma de representantes de Senado y diputados, Ujú. por provincia, entonces crea una sobrerepresentación de las provincias más chicas. Bien, sí. Eh, Las Vemos patagónicas como una principalmente. forma también de limitar el peso político de la provincia de Buenos Aires, Ujú. que tiene por ahí una tendencia política
total hegemónica Y en la algunos cuestión aspectos. el procedimiento de elección electoral de la figura del Ejecutivo, ¿dónde está establecido? ¿Cómo es? Sobre todo eso, cómo es el procedimiento actual, ¿eh? No nos vayamos al siglo XX, y ni hablar del XIX, Sí. actual, del órgano ejecutivo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Está todo establecido en la Constitución? ¿Hay un mix normativo ahí? ¿Cómo creen que es? Vimos que por sufragio directo, vemos artículo 7 que la fórmula que obtuviera más votos y Ujú. tuviera más del 45% no va a segunda vuelta y tampoco va a segunda vuelta la fórmula que haya obtenido el 40% de votos con diferencia de 10 puntos. Ok, bien, esas son las pautas del procedimiento electoral. Estuvo muy bien eso de que no me acuerdo las palabras exactas que usaste, Victoria, pero que la nación, el estado entero, es un único distrito electoral. Es un único distrito electoral donde se vota de forma directa una alianza o una fórmula, mejor dicho, una fórmula electoral que está condicionada. O sea, no es la que más votos saque, sino que tiene que sacar una determinada cantidad de votos. Eso no está establecido en la Constitución. Eso es un mix entre algunas pautas que marcan la Constitución y qué otro cuerpo normativo. El Código Nacional Electoral. El Código Nacional Electoral, que marca las condiciones que vos recién dijiste, Victoria, que están muy bien descritas, que tienen que saber que es entre estos dos cuerpos, la Constitución con las pautas y lo específico del Código Nacional Electoral, donde se marca que tienen que lograr determinada cantidad y ahí no sé si ese fue específico con el término, pero con las siglas son BABE, B corta, BABE, votos afirmativos válidamente emitidos. Ese es el término, los BABE, en donde se marca esta pauta que recién dijiste vos, Victoria. ¿Qué fórmula, qué candidatura va a lograr ocupar el cargo de ejecutivo? La que logre qué en una elección. Obtener más votos, Pero ¿qué cantidad? pero ¿Qué cuarenta y can- cinco 45% de los VAVE, o si no, con una diferencia de 10 puntos, de, mayor de entre, 40. exactamente, entre la primera fórmula que salga más votada y la segunda. Tiene que haber esa diferencia de porcentajes. Siempre hablando de los VAVE, sepan que hay votos nulos, blanco, impugnados no, eso no existe. Lo que se impugna en las elecciones son la identidad, pero no el voto. Eso es otra cosa, ya van a ver en otro tipo de materia, pero sepan que tienen que ser esos porcentajes de los VAVE. ¿Qué pasa si no se logran esas condiciones normativas que están entre la Constitución y el Código Nacional Electoral? Se llama la segunda vuelta, que Ujú. tiene que ser dentro de los 10 días, ¿no? No, tiene que ser dentro del mes. Ok, dentro del mes con las dos fórmulas Ujú. con más votos. Entonces, por ejemplo, si se baja la segunda fórmula, no puede entrar la tercera y reemplazo la segunda. En ese plazo que decís vos, Victoria, entre la elección general en la que dos fórmulas lograron la mayor cantidad de votos, pero no lograron las mayorías establecidas como para ya ocupar el cargo y ser las electas, ¿qué podría suceder en ese margen de tiempo? Como recién dijiste vos, un supuesto podría ser que una fórmula se baje, como pasó en la elección en el balotaje, ¿no? Ya estamos yendo, ya hubo elección general, se votó, no se lograron la mayoría que recién dijo Julieta, vamos al balotaje, la segunda vuelta condicionada, esa segunda vuelta condicionada a esas mayorías que recién dijimos. Bueno, estamos en camino al balotaje, desde la elección general al balotaje en sí. Podría pasar como sucedió con Menem y Kirchner, Néstor Kirchner, que eh, una fórmula se bajó, una fórmula no participó del balotaje, no se llegó a votar el balotaje ahí, una fórmula se retiró. ¿Ahí qué pasa? Queda la fórmula que quedó. Entra la fórmula que quedó, se vota de vuelta, entra la tercera fuerza, No, la están con, segunda fuerza no entra, están con la tercera Victoria, fuerza no entra comparten lo que así. dijo Victoria, el resto de los...
participantes, sobre todo creo que el único que veo hombre es Laureano. Gracias, Laureano, ahí acompañando. El resto de las chicas, No, yo creo que lo elige el Senado, ¿puede ser? Olga dice una cosa, Victoria dice otra. Que haya un desempate, a ver. Vamos a un balotaje de opiniones. ¿Qué piensan? Gana el que se queda. Efectivamente, no, Olga, eso no podría suceder jamás, lo que acabas de decir. Pensá que es una interferencia de un órgano sobre la elección de la cabeza de otro órgano de una manera bastante invasiva. Permanece la fórmula que se mantuvo en el camino al balotaje. Esa pasa a ser la electa, pasa a ocupar el cargo de ejecutivo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy a ir a los supuestos que la ley del Código Nacional Electoral regula, ¿eh? Todo esto está regulado. ¿Qué pasa si en vez de que una de las fórmulas se retire y permanezca la otra, que es el caso que recién vimos y pasaría a estar electa esa fórmula, se retiraran las dos? ¿Ahí qué sucedería? ¿Qué pasaría con esa elección a ejecutivo, al cargo de ejecutivo? ¿No se volvería a votar? Se vuelve a votar. Tenía que Ahí se vuelve a votar. Ahí se vuelve a votar. Y en el caso de que todo esto en camino al balotaje, recuerden, esto es el margen entre elección general al balotaje, temporalmente hablando. Esto es una cuestión regulada por el Código Nacional Electoral. Y en el caso de que uno de los candidatos, ejecutivo o vice, falleciera, esa Asume el fórmula, otro. como quieran, Creo que el en el vice. caso de, digamos, el que está en cargo de presidente pasa al vice y así sucesivamente, ¿o no? el que está en el cargo de presidente baja a vice. Por ejemplo, muere el presidente, digamos, el que estaba Todavía no, candidato a no, no, no presidente. hay presidentes, digo que son candidatos a. Por eso, candidato a Ok. presidente pasa el que estaba en candidato a vice. Ah, está bien. O sea, el que era vice asciende a. Y el que está Así, de vice, y el cargo de vice, ¿dónde quedaría? No, no no, ni sé, no se idea. ocuparía. Lo puede reemplazar el presidente provisional del Senado, en teoría, ¿no? Ahí estamos ya. Quería también tocar este tema para que a ver si pisaban el palito. Y Mateo, pisate el palito. Gracias por pisar el palito igual porque sirve. Ojo, ojo, porque ahí ya te está metiendo el Instituto de la Cefalía, que todavía no nos metimos, porque eso es cuando ya hay un ejecutivo en el cargo. Ya es parte del ejecutivo esa fórmula. Acá no estamos con un ejecutivo electo todavía, estamos en el camino al balotaje. Ojo, eso que decís vos es el listado de reemplazos en caso de acefalía, que ahora vamos a ir ahora lo vamos a tocar un poco, pero yo les pregunto lo siguiente, en el caso de que uno de los candidatos, específicamente el vice, vamos a agarrar el ejemplo del vice, fallezca o renuncie y vaya un solo, el candidato que va a ejecutivo, el titular de ejecutivo, quede solo, ¿es necesario ocupar el cargo del vice? Les pregunto. El cargo de vice, o esto que en esta sintonía de lo que yo recién les decía, el vice es una figura bastante institucional, diplomática, pero en atribuciones y en ocupación de la toma de decisiones está un poco pintado. Ese es un término que no quería decir, pero lo dije. No Entonces hace falta que lo ocupe. reemplaza. No hace falta que ocupe. No es necesario. Si el candidato a vice renuncia, fallece, e inclusive, este supuesto que recién estoy diciendo, se da ya con el ejecutivo electo, ya con el ejecutivo en el poder, ¿puede el ejecutivo llevar adelante su gobierno y sus atribuciones y mandato sin un vice? Sí, puede. En los dos casos, o en la vía al balotaje y a posiblemente ser electo, o ya electo, la figura del vice no es obligatoria tener ocupada. No es obligatoria tenerla ocupada. De la Rúa, en su momento.
tenía un vice que era Chacho Álvarez. Chacho Álvarez renuncia y la Rúa gobierna sin un vice. Y no es que era una anomalía constitucional, no. Está la posibilidad de que haya un ejecutivo sin vice. En vías de ser electos puede suceder lo mismo, que un vice se baje de la elección, pero que la fórmula siga porque el ejecutivo está presente, el titular del ejecutivo, y se pueda votar, y se vota a esa persona. No tiene por qué tenerlo. ¿Está bien? ¿Me Una siguieron? consulta. Sí. De no sea obligatorio tenerlos, también saca esta opción de que pueda estar. O, va, pues si ellos quieren poner una modificación, ¿se puede o no se No, 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 puede? no, 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 no es que entre la elección general y el balotaje podemos empezar a hacer cambios. No, no, Claro. no. Renuncia, renuncia. O fallece, bueno. Si fallece, igual hay una posibilidad de reemplazo, que la alianza electoral o el partido pueda, en un plazo de 7 días, poner un reemplazo. Pero lo que quiero que quede como claro es la figura del vice. No es necesaria tenerla ocupada en un mandato constitucional. No es una obligación. De hecho, misma en el ejercicio del poder del Ejecutivo. El Ejecutivo puede gobernar sin un vice y no es una cuestión eh, de irregularidad institucional o constitucional. No, es posible, ha sucedido y no tiene esa obligación el Estado de cubrir esa figura. ¿Está bien? Eso es importante. Y respecto a lo que vos decías, Mateo, que tiene que ver con la cuestión de la acefalía, ¿eso algo lo llegó a nombrar ese o no? A la cuestión de la cefalía. Habló muy por encima. Ok, ¿saben de qué trata la cuestión de acefalía? Vale, Es por cultura cuando general, el ¿eh? presidente, es cuando el presidente y el vice como que no pueden estar ninguno de los dos en el poder, en palabras muy criollas. Eh, ok, a ver. Yo O le sea, porque pregunto. me lo confundo con una enfermedad también, pero no sé si está bien No, eso. no, no, no. No, acefalía viene de acéfalo sin cabeza, Ah, sin titular, ¿no? Esa cosa de la lingüística. A como negativo, cefalía. Como ausencia de titularidad, ausencia de la cabeza de, en este caso, órgano ejecutivo. A ver, vamos, es muy sencillo, es una cuestión que está en la Constitución, no está regulado esto, sino que se reguló por ley. Se reguló por ley. Esto tiene hasta un sentido histórico que, si yo no mal recuerdo ahora, sucedió cuando Mitre, no quiero que noten esto es para que escuchen solamente, porque es un dato histórico, pero cuando Mitre era el titular del Ejecutivo, y en la guerra de la Triple Alianza, que fue la guerra que Brasil, Uruguay y Argentina llevó adelante contra Paraguay, contra el pobre pueblo hermano paraguayo, que fue una masacre, Mitre era el titular del Ejecutivo, y como titular del Ejecutivo también era el jefe de las fuerzas militares, y él estaba peleando en Paraguay, por lo tanto, no estaba en el territorio argentino. Como no estaba en el territorio argentino, ¿quién ocupaba el cargo de la titularidad del Ejecutivo? Su vice, que El falleció por vice, fiebre amarilla. el vice, que era Marcos Paz. Marcos Paz. Y Marcos Paz fallece, como bien dijo Victoria, por fiebre amarilla, ¿verdad? Por fiebre amarilla. ¿Qué pasó? Mitre estaba en Paraguay peleando y Marcos Paz falleció. Che, ¿quién es el titular ahora del Ejecutivo? No tenemos un Ejecutivo que comande el gobierno. Bueno, entonces ante esa posibilidad es que aparece el Instituto de Acefalía y se lo regula por ley y demás. La cuestión es que es un instituto propio de sistemas presidencialistas, que ya vamos a ir a desarrollarlo mejor mañana, entre sistema parlamentarista, o parlamentario, mejor dicho, y presidencialista. Pero es un sistema, un instituto propio de este sistema, del presidencialismo. ¿Por qué? Porque en el sistema parlamentario cae el Ejecutivo y se lo elige automáticamente por los mismos legisladores, ya vamos a ver cómo es el procedimiento ahí. En el sistema monárquico fallece el titular, el rey. La frase es, muere el rey, viva el rey. ¿Por qué? Porque hay un sistema de herencia automático. Automático. Fallece el padre, viene el hijo.
Es una cuestión así, hereditaria. En el sistema presidencialista, no. En el sistema presidencialista está todo el procedimiento de elección y demás, que ya algo se nombró ayer, vamos a tratar después de aclarar alguna cuestión, pero tiene todo un color distinto. Entonces, cuando, lo principal, cuando no hay titular del Ejecutivo, la Constitución, ¿qué nos dice? ¿Quién va a ocupar el cargo de Ejecutivo? Cuando no está el titular. Es El muy fácil. vicepresidente. El vice. Ahora, la ley lo que regula es lo siguiente, porque eso es muy fácil. La ley lo que regula es lo siguiente, es, che, ¿qué pasa cuando no hay ejecutivo y tampoco hay vice? Y tampoco hay vice. ¿Por qué? O porque renunció, o porque falleció y no se ocupó del cargo ese de luego, pero no hay vice. ¿Qué pasa cuando no hay vice y el ejecutivo no está? Bueno, ahí es donde está la cuestión de esta ley que regula la cefalía. Porque la regla es, no hay ejecutivo, viene el vice, listo. Y ahí es donde la ley hace una distinción entre causales. Eso también es muy importante de distinguir. Causales. Causales transitorias y causales permanentes. Causales transitorias de ausencia de ejecutivo. Che, no hay vice, el titular del Ejecutivo tampoco está, pero sabemos que es por un tiempito. Sabemos que es por un tiempito. Son transitorias, son causales transitorias. ¿Qué puede ser? Como una boludez, una enfermedad, de repente. Una enfermedad, o se fue al foro de la ONU, o se fue en una gira diplomática a Asia y no está en el territorio, no está ahora como titular. Y no hay vice. Bueno, en esas causales transitorias la ley establece una seguidilla de figuras que van a ser de titular del Ejecutivo. ¿Qué nos dice esa ley? Mateo, vos algo ahí habías dicho. Ahí es donde vos te habías metido hace un ratito. Creo que la ley decía, no, el texto lo explicaba un poco, no explicaba tan a profundidad el tema de si era transitorio o no, que seguía el presidente provisional del Senado y después el presidente de la Cámara de Diputados y después el presidente de la Corte. Bien, Y si era una cuestión permanente, había que convocar a la Asamblea, había que convocar a todo el Poder Legislativo para que ok. elijan. Bien, a ver, no, primero con la causal transitoria, que fue la que recién bien dijiste, Mateo. El presidente que va a ocupar, perdón, la figura que va a ocupar el cargo de presidente, el titular del Ejecutivo, va a ser como primer instancia el presidente provisional del Senado. Porque ¿quién era el presidente del Senado? El vicepresidente de El la vice. Nación. Que no está, porque no hay vice. En este supuesto no hay vice. Y Entonces, si no llegase a ver vice, ¿viste como hablamos antes? Eh, ¿cómo? Se muere, por ejemplo, el ejecutivo. ¿Quién quedaría como, viste que dijimos si el presidente de la nación no está, Sí. viste? Que no era Ujú. necesaria la figura del vicepresidente. Sí. ¿Quién queda como presidente de la Cámara de Senadores? Bueno, el presidente, esta figura, el presidente provisional del Senado, ¿quién es? Un senador. Un Ah, ok. senador que se lo elige el cuerpo, el mismo cuerpo lo elige. El mismo cuerpo, en este caso, el órgano legislativo, específicamente la Cámara de Senadores. Pero es un senador, porque ya habíamos visto que el presidente o presidente de la Cámara de Senadores es el vice, no está en este caso, en este supuesto que estamos tratando, no está presente. Entonces va a haber un presidente provisional. Ese presidente provisional va a ser un senador. ¿Qué sucede si está esa situación y el Ejecutivo viaja a la ONU? Bueno, ese senador o senadora que fue electo o electa como presidente provisional del Senado va a ocupar el cargo del Ejecutivo, temporalmente, porque es una causal transitoria. El Ejecutivo vuelve en algún momento, ya sabemos que va a volver. No, no es que quedó vacante ese cargo. ¿Quedó, Sofía? ¿Sí? Eh, Yendo un escalón en lo que regula la ley respecto a quien ocupa ese cargo, es como también dijo bien Mateo, el presidente de la Cámara de Diputados, como segunda, si no hubiese por alguna cuestión de contingencia, no hay un presidente provisional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Y como última figura que regula la posibilidad de que ocupe el cargo de titular del Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema, lo cual sería muy raro que suceda y muy
institucionalmente hablando, muy fuerte. Es como, bueno, es la cabeza de dos órganos del mismo Estado. No ha sucedido y esperemos que no suceda. Eh, Eso respecto a las causales transitorias. Transitorias. Respecto a la causal permanente, o sea, en este caso el Ejecutivo no está y sabemos que no va a estar, que no va a volver, ¿por qué? ¿Qué pudo haber sucedido en esos casos? Se murió. Sí, se murió Renunció. o renunció. Son las únicas dos posibilidades. ¿Renunció o falleció? Entonces, no hay posibilidad de que ese cargo quede nuevamente ocupado. Hay una causal permanente y ahí lo que dijo la ley, o lo que establece la ley, es lo que dijo Mateo. ¿Qué dijo Mateo? Y vos, Mateo, no lo repitas. Convocar Que una había, asamblea Se convoca una dentro de las asamblea 48 horas. legislativa en un plazo urgente de 48 horas, en donde la Asamblea Legislativa, es decir, las dos cámaras, los dos cuerpos legislativos que integran el órgano legislativo, se tienen que reunir en este concepto de Asamblea Legislativa y tienen que elegir quien va a ser el titular del Ejecutivo en el plazo que falta del mandato que tenía esa persona que falleció o renunció, hasta que llegue el plazo de terminar ese mandato y nuevamente elecciones. ¿Y de dónde es que sale ese reemplazante ejecutivo? ¿Quién puede ser? Tiene que tener Diputados, los requisitos para ser presidente, ser Es, diputado, senador o gobernador de provincia. exactamente, va a ser o un senador, o un diputado, o un gobernador de alguna de las provincias que integran al Estado. ¿Está bien? De ahí, de esas tres figuras, una de esas tres figuras, la Asamblea Legislativa va a ser la que elija como titular del Ejecutivo hasta que finalice el mandato de la persona que dejó de ser titular. ¿Está bien? Es muy sencillo la cuestión de la cefalía. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna consulta de acá? Muy sencillo. Bien, bueno, a ver, la idea, principalmente con el órgano ejecutivo, al igual que con el legislativo, es que podamos ver la cuestión del procedimiento de sanción de normativa, ¿no? En un caso es las leyes en el órgano legislativo y en el caso del ejecutivo vamos a ver las cuestiones de ciertas atribuciones a través de la producción de normas, que son en el decretos, ejecutivo, decretos, los decretos, efectivamente, los decretos. Los decretos. Tienen que saber que las atribuciones, las facultades que tiene el Ejecutivo, principalmente están en el artículo 99, ya ahí vamos a ir desarrollando algo de todo esto, en el artículo 99, y son muchísimas las atribuciones, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Todas esas atribuciones, el Ejecutivo las va a llevar adelante en una ejecución de decretos. El concepto es ese, de decretos. Ahora, que sea siempre llevadas adelante por decretos no significa que todas tengan la misma naturaleza. ¿Tienen mismo nombre? Sí, todo lo va a hacer o lo va a ejecutar por medio de decretos, pero hay que ir clasificando porque hay distintos tipos de naturaleza con distintos tipos de efectos jurídicos respecto de cada uno. Sabiendo que todo va a ser por medio de decretos, vamos a hacer la clasificación para ir distinguiendo uno de otro. ¿Está bien? A ver, ¿qué decretos conocen? Como para presentar el tema. El más conocido es el DNU. El más conocido es el DNU, efectivamente. El DNU lo vamos a dejar ahora en un ratito porque es un instituto bastante jugoso y hay que desarrollarlo con más tiempo, lo vamos a dejar como en un momento para un ratito. ¿Qué otro tipo de decreto conocen? Los de reglamentarios, Reglamentarios. reglamentarios, Bien. ¿Qué otro más? administrativos Administrativos, muy bien. y la delegación legislativa. Ok, perfecto. Esos son los cuatro, así como pantallazo, la clasificación principal, los cuatro tipos de decretos que puede llegar a emitir el Ejecutivo.
vamos a ir de a poquito. Algunos son muy sencillos, otros tal vez haya que desarrollar algo más profundo, pero vamos a meternos con esos cuatro tipos de decretos. El decreto, como dijo Victoria, el decreto administrativo o autónomo, pueden encontrarlo de cualquiera de las dos formas, es el decreto que por naturaleza es el decreto constitucionalmente establecido como propio de las funciones del Ejecutivo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué implica este decreto? ¿Qué hace el Ejecutivo por medio de este decreto? A ver, vaya, ni Victoria, ni... Perdón, Victoria, que te pongo el bozal, pero ni Victoria, ni Mateo, ni Ana. El resto, vamos, a ver. En el inciso uno. En el inciso uno del artículo 99. Ok, lo encontramos normativamente en el artículo 99, el inciso uno. ¿Tenés ahí la Constitución o Kiara o Olga, que fueron las que participaron? ¿Leo? Eh, yo tengo el texto. Eh, Cualquiera de las dos que lea el inciso uno. Yo tengo acá mi Constitución. A ver. Que alguna no lea, ¿eh? El jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. ¿Ese? Sí, Ah, ese es el inciso uno. listo. Yo te pregunto, Kiara, del inciso uno. ¿Vos entendés algo? ¿Entendés de dónde sale la cuestión del decreto autónomo o administrativo? Yo entendía que era como que creaban los organismos internos, la parte administrativa y todo eso, ahora que lo Ah, saqué de eso. pero claro, pero yo lo que le pregunto es para poder ir como conectando un poco con el texto constitucional. Uno lee ese inciso y a priori, está bien, establece conceptos fuertes, pero no se ve claramente esa atribución de poder emitir decretos autónomos como nosotros queremos que se nos explique. Che, acá la Constitución no me da un desarrollo de los decretos autónomos. Si el profesor me dice, che, los decretos autónomos o administrativos están en el inciso uno del artículo 99, voy al inciso uno del artículo 99 y no encuentro, es que así, expresamente, decretos autónomos y todo lo que pueda implicar. Entonces, está bien que lo puedan ubicar normativamente. Sepan que les va a quedar como deficitario la cuestión de entender dónde está específicamente eso. ¿Por qué? Porque léelo de vuelta, ¿qué dice que es el Ejecutivo en ese inciso? Es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Bueno, ya van a ver mañana con el sistema presidencialista esta cuestión de jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero esa es una figura que en nuestro sistema, jefe de gobierno y jefe de Estado es la misma figura. En otros sistemas hay jefe de Estado y otra persona es jefe de gobierno. Ya se irá viendo eso. Pero después es el titular de la administración de la nación. Es, por medio de los decretos autónomos se establece la atribución constitucional meramente administrativista del Ejecutivo. Es el titular de la administración pública. De la administración pública. ¿Alguna vez escucharon esa forma de llamar al Ejecutivo? La administración pública que lleva adelante Milei, Cristina, Macri. Bueno, la administración pública es el sinónimo a el órgano ejecutivo. Es todo lo que tenga que ver con lo administrativista del Ejecutivo, todo lo que tenga que ver con la administración pública, se va a llevar adelante por medio de ese tipo de decretos. Ahora uno dice, ¿qué ejemplo podría llegar a ser? Vos algo dijiste, Kiara, si el día de mañana se quiere o crear o disolver algún tipo de ministerio, como lo conocemos, Ministerio de Economía, Ministerio, bueno, ¿cómo se hace? Por medio de decreto autónomo o administrativo. ¿Cómo designo al personal y al titular de ese ministerio? Bueno, por decreto autónomo. Si tengo que sesentar a personal de la administración pública, es decir, dejarlo sin funciones, ¿cómo se puede hacer? Por decreto autónomo. Todo lo que tenga que ver con la tarea administrativista del Ejecutivo se va a hacer por medio de esos decretos.
Ahora, es un mundo esto. Es un mundo. Si ustedes ven el organigrama del Ejecutivo y de la Administración Pública, es un esquema infinito de oficinas. ANSES, ARCA o AFIP en su momento, bosques nacionales, hospitales nacionales, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, todo lo que tenga que ver con la administración pública que involucra muchísimas oficinas, muchísimo personal y muchísima cantidad de reglamentaciones, de reglamentos, de estatutos y demás, todo eso por administración, por el medio de los decretos autónomos. Entonces, es un caudal de normativa muy importante. ¿Es de carácter administrativista? Sí, pero es muy importante el caudal que genera el Ejecutivo por medio de estos decretos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. ¿Qué otro tipo de decretos aparecen? Yendo escalonadamente, ahora que ya vos dijiste, dijeron el inciso 1 del 99. Los reglamentarios. ¿Qué dice el inciso, Kiara? Ya te agarré de punto, así que. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Ok. ¿Quién me puede decir qué es eso? Te acabo de leer, Kiara. Que efectivamente, son los decretos reglamentarios que nombraron antes, se encuentran en el artículo 99 inciso 2, pero ¿qué me dice ese artículo? ¿Qué me dicen esos tipos de reglamentos? Es lo que vimos para sancionar las leyes, ¿no? Sí, pero ¿qué me quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Efectivamente, sí, tenés razón, Sofía, pero para poder entenderlo. Sería los reglamentos que van a dar la explicación, sería de la ley en sí, sería los requisitos que debería hacer para ejecutar cada ley que sale o sea, Lo- los lo- decretos reglamentarios serían los que acompañan a las leyes. eh, ah, sí, parcialmente. Sí, parcialmente. Te lo tomo, Olga. Hay algunos ajustes que hay que hacer, pero está orientado, va por ese lado. ¿Quién me lo puede desarrollar aportando a lo que dijo Olga? Yo lo relacioné más con como que esos decretos tienen que subordinarse también a las leyes del Congreso. Ujú. Como que lo había ¿Se visto acuerdan más por ese lado. que habíamos dicho en un primer momento las cláusulas, las disposiciones que están establecidas en la Constitución, que en la parte principalmente dogmática se van bajando a tierra, se van ejecutando de forma concreta por medio de reglamentaciones? Bueno, ¿cómo se reglamenta lo que está contenido en la Constitución? Por medio de leyes que tienen que, fuimos viendo, artículo 28, principio de razonabilidad, de tener cierta coherencia y respeto a la naturaleza de lo que establece la Constitución, porque habíamos visto que la Constitución tiene cláusulas o disposiciones ambiguas, vagas, abiertas, para interpretarse a lo largo del tiempo. No es lo mismo a un concepto que la Constitución establece en 1853 que ahora en 2026. Bueno, que se pueden interpretar abiertamente y se puedan ir regulando por medio de leyes. Es como una cascadita donde se va primero lo normativo constitucional, se puede llevar adelante en una ejecución legal por medio de una ley y esa legalidad también requiere un instrumento que haga que sea ejecutable aún más precisamente por medio de un decreto. Ahí es donde aparece el decreto reglamentario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a la letra chica de la ejecución de la ley. Es la letra chica de cómo es que se va a aplicar esa normativa. Es las precisiones en los detalles para la efectiva ejecución de una ley. ¿La ley regula algo? Sí,
pero en la ejecución hay muchas cosas que la ley no contiene en su texto, en su cuerpo, en sus letras. Entonces, al momento de ejecutarla, es necesario un decreto reglamentario, como vos bien leíste, Kiara, que respete en espíritu la naturaleza de esa ley, pero que se amplíe el texto por medio del decreto reglamentario para su efectiva ejecución. En un ejemplo muy burdo o para buscar una cosa de la claridad, la ley de interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo. Bueno, ¿regulaba algo? Sí, regulaba algo. Ahora, después, en la ejecución de ese objeto que regula la ley, hay un montón de detalles que son necesarios que sean establecidos por medio del decreto reglamentario. Hay una cuestión de un protocolo, hay una cuestión de qué oficina va a intervenir en determinados casos, qué plazos hay para que los médicos de repente puedan hacer X cuestión. Todo eso se hace por decreto reglamentario. ¿Para qué? Para su efectiva ejecución de la ley. Es la letra chica para la efectiva ejecución. Piensen que las leyes regulan cosas que a veces, en la realidad, hay que bajarlo a tierra. La realidad supera, desborda a veces a la ley o a la normativa en general. Entonces hay que ir a veces a la letra chica, a cuestiones muy específicas, a detalles. Eso, ahí es donde aparece el decreto reglamentario. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro para entender la naturaleza, la función, cuándo es que No, aparece? yo estoy un poco confundida. Si es que los decretos reglamentarios los dicta solamente el Ejecutivo o es también, o sobre las leyes del Congreso, sería. Claro, o sea, ¿quién lo emite? ¿Cuál es el órgano o la autoridad competente para emitirlos? El Ejecutivo. El Ejecutivo. O sea, todos Ahora, los decretos reglamentarios provienen del Ejecutivo. sí, los decretos reglamentarios los emite el Ejecutivo, no los emite otro órgano, los emite el Ejecutivo. ¿Qué oficina interviene ahí dentro de lo que es el Ejecutivo? Que es una buena pregunta, no lo dije antes, pero está bien poder decirlo. ¿Quién interviene ahí dentro del organigrama del Ejecutivo? La Secretaría Legal y Técnica, que es parte del Ejecutivo, de todo este esqueleto de oficinas, con la Jefatura de Gabinete. Son dos órganos dentro del Ejecutivo que llevan adelante estas tareas, pero los emite el Ejecutivo. Para poder reglamentar qué cosa, Olga, Las leyes, que las emite el órgano legislativo. Entonces está ese diálogo entre órganos. claro. Ah, Efectivamente. Vos recién decías, sería, me, me- pero ahí me entonces, confundo, o no sé bien de qué trata. Bueno, sí, es un diálogo de atribuciones. La atribución claro, legislativa que hace al legislativo en la producción de leyes, bueno, una vez que, como vimos antes, un proyecto de ley queda sancionado y si queda efectivamente promulgado, va a requerir que el Ejecutivo luego emita un decreto reglamentario. ah, Pero, ¿puede pasar que una ley no esté reglamentada? sí, que Olga dice que sí. ¿El resto qué dice? Puede ser en el caso del DNU, que no tenga que estar Los reglamentado, DNU solamente. son otra cosa. Los No, DNU no nos no, pero metimos. lo hace solamente, digo, el jefe de Estado. Podría ser ahí. Pero si no, tienen que estar reglamentados para mí. O sea, los DNU no nos metamos ahora acá porque vamos a Oh, confundir la bueno, pregunta. Pero digo, estamos en los decretos reglamentarios. ¿Entendemos cuál es su fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué sirven? ¿Quién los emite? Bueno, pregunto, ya sabiendo eso. Siempre que se sanciona una ley y queda promulgada, ¿es necesario condición constitucional que esté reglamentada esa ley? ¿O puede haber una ley que no esté reglamentada? No, 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 no porque es justamente reglamentaria, porque reglamenta, no es que crea. ok. Y entonces, si una ley no está reglamentada, ¿se puede ejecutar? Yo le pregunto para que puedan ver la cuestión teórica en la práctica. para mí La no. práctica. ¿Cómo, Para mí Patricia? no. Para mí sí.
Para mí no, porque para puesta en escena tiene que estar reglamentada, o sea, tenés que afinar la ley que se emite. Se tiene que, a ver, como dijiste vos, la letra chica, afinar Sí, cómo ponerla. que es un instrumento que está regulado constitucionalmente y que tiene los fines de la efectiva ejecución de una ley, sí, pero como les digo, la cuestión normativa y la cuestión constitucional también hay que tener presente la base fáctica, la realidad, por decirlo de alguna forma, medio Matrix, pero digo la realidad, de qué es lo que sucede, efectivamente. ¿Puede haber una ley que no se encuentre reglamentada? Ana creo que dijo que, vos dijiste que sí, que no, no me acuerdo ya, perdón. Si yo ciudadano, yo Ramiro, me encuentro afectado positivamente por una ley, positivamente me beneficia algo, una ley, pero no está reglamentada. ¿Puedo exigirla? ¿Puedo ir a un estrado judicial y decir, jueces, a mí esta ley me genera X efectos jurídicos que quiero que se ejecuten, no está reglamentada, pero está sancionada, está promulgada, exijo su efectivo cumplimiento? ¿Podría darse una situación así? Para Entiendo mí que sí. eh, exigís la reglamentación porque no hay forma de ejecutarlo si no se clarifica cómo se hace. Bueno, es un buen punto el que decir Victoria. A ver, ¿hay leyes que no están reglamentadas? Sí, hay muchas leyes que no están reglamentadas. Hay muchas leyes que no están reglamentadas. Víctor dice que no es necesario reglamentarlas. A ver, en términos institucionales y constitucionales, sí, es necesario que se reglamenten, es necesario. Ahora, no es una condición sine qua non. ¿Hay leyes que no están reglamentadas? Sí. ¿Y producen efectos jurídicos? Sí, producen efectos jurídicos. Yo, como ciudadano, en el ejemplo que yo recién le decía, puedo exigir la efectiva ejecución y que efectivamente produzca los efectos jurídicos que regula X ley, a pesar de no estar reglamentada por un decreto. Que el Ejecutivo no lleve adelante esa función del inciso 2 no significa que esa ley no esté produciendo efectos jurídicos. Luego habrá dificultades en la ejecución concreta, porque justamente falta un decreto reglamentario que vimos, que es el detalle para la precisa ejecución, pero que no esté reglamentada no significa que no esté produciendo efectos jurídicos. ¿Es exigible? Es completamente exigible. Es completamente exigible. Es es una atribución política, o mejor dicho, es una decisión política no reglamentarla, pero eso no significa que la ley no esté produciendo efectos jurídicos y no sea exigible. Eso es muy importante saberlo. Y aparte de esto, en la dificultad después de la ejecución, sí va a haber dificultades, por eso tal vez es muy probable que haya que ir a estrados judiciales a exigirlo, pero que está la posibilidad de exigirlo, sí, porque la ley está vigente, produciendo efectos jurídicos. Y otra cuestión muy importante respecto a los decretos reglamentarios es la siguiente, es que ¿puede una ley estar reglamentada por un decreto? Sí. ¿Puede un gobierno de otro color volver a reglamentar una ley que ya está reglamentada? ¿Me entiendes la Me parece pregunta que o sí. fui confuso con...? Me imagino que sí, porque la reglamentación también va cambiando a lo largo del tiempo, cuando ciertas disposiciones por ahí ya no quedan más de acuerdo con el presente. Ok. Eh, ¿Alguien no comparte con Victoria y piensa otra cosa? Imagino, por ejemplo, una ilustración sobre nuestra información. Si tenemos una ley que estipula la privacidad de los mails y después sale WhatsApp, sale un decreto que agrega también los otros medios de comunicación que antes no estaban contemplados. Ok, y pregunto entonces, esa óptica, esa mirada que dijo recién Victoria, ¿alguien no la comparte y piensa algo distinto? Una vez que está reglamentada una ley, ya no prohibir una nueva reglamentación tiene lógica o no estaría bien habilitada a que sea nuevamente reglamentada. ¿Se puede modificar con disposiciones, por ejemplo? ¿Y qué serían disposiciones, Olga? O otras cláusulas o nuevas cláusulas a la misma reglamentación.
O sea que se podría modificar. Claro, Un gobierno claro, nuevo podría reglamentar nuevamente una ley que ya se encuentra reglamentada. claro, Efectivamente, tienen razón Victoria y Olga las dos porque tienen la misma sintonía. Las reglamentaciones no fijan ya una forma inalterable. Puede volver a ser reglamentada una ley. Y eso tiene una sensibilidad en los efectos concreta, porque, como vimos antes, las leyes regulan cuestiones, sí, pero en la letra chica, en esta cuestión del decreto reglamentario, se puede modificar sumamente, de manera muy sensible, la ejecución y la concreción de lo que regula la ley. Entonces, un decreto reglamentario que tiene una sintonía, un objetivo, luego se ve modificado por otro color político con otro objetivo, y la ejecución de esa ley realmente cambia sensiblemente. No es únicamente la instrumentalización de cómo se va a ejecutar esa ley, no, es realmente alterar la ejecución de ese instituto que esté regulando la ley, lo que sea, y puede cambiar sumamente la naturaleza de esa ley. Entonces, es muy sensible el tema del decreto reglamentario cuando está la posibilidad de que, acorde a contingencias políticas, pueda haberse alterado. Eso también sépanlo, porque es muy, muy importante respecto a los decretos reglamentarios. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado? ¿No? Bueno. Y ahora nos metemos con el gran protagonista de de esta clasificación de decretos, que es el que nos va a demandar seguramente un ratito, y vayamos muy de a poco y de a paso, que son los famosos DNU. Los famosos DNU. Vamos a tener que, a ver, espérenme un segundo que voy a abrir, un segundo. ¿Leyeron la ley que reglamenta todo el procedimiento relativo a los DNU que estaba para hoy? Sí, ¿no? Pueden decirme que no, ¿eh? Pero contésteme algo. Sí, ¿Sí? ¿Vos lo leíste, Victoria? sí. Bien. ¿Te acordás el número de ley? la ley Em, 20.122. Bien, vamos a hacer la siguiente. A la ley vamos a tener que tenerla recontra presente. Ahora en algún momento vamos a acudir a ella. Constitucionalmente, ¿dónde lo encontramos a los DNU? en el artículo Inciso 3. 99, inciso 3. Exactamente, el inciso 3 del artículo que venimos desarrollando, el 99. Antes de meternos en el texto en sí y el instituto en sí, los DNU, previos a la reforma del 94, ¿se encontraban regulados constitucionalmente o legalmente? ¿Saben cómo es su aparición? Recuerdo que con la reforma del 94 se intenta restringir, eh, como estableciendo más estas causales de un estado de excepcionalidad total, pero sin embargo no lo lograron. Sí, Eh, que hay un objetivo, a ver, se regula constitucionalmente en el 94, en la reforma del 94. Y tiene un objetivo que es en mira de lo que vos bien dijiste, Victoria, pero yo pregunto algo respecto a lo anterior, antes del 94. ¿Existían los DNU? Se llevaba, el Ejecutivo los llevaba adelante, los ejecutaba, y los Tengo emitía? entendido que sí. Y qué parámetros, condicionamientos tenía el Ejecutivo para poder emitirlos? ¿Había alguna normativa ahí que... Creo que no, porque después está el fallo Peralta, que Ujú. nace justamente de aquella, o sea, digamos, libertad del Poder Ejecutivo que tenía de emitir decretos, ¿Y pero digamos, qué de decía el emergencia. fallo Peralta? ¿Te acordás, Ana? Eh, Era que Menem había decretado una cuestión, no me acuerdo muy bien, de un plan Congelamiento, Bonex. congelamiento de fondos, de ahorros.
Claro, y se decía que excedía sus poderes ejecutivos, digamos. Ujú. Entonces el fallo viene a decir como, no, solamente en casos excepcionales tendría el poder ejecutivo la potestad de emitirlos. Y pero en el fallo Peralta, ¿le dan la razón a Menem o no se la dan? ¿Te acordás? Eh, Por lo que está diciendo vos. no me acuerdo solamente eso, por el... Ok, ok. Bueno, ahora vamos a tocar algo de, o por lo menos lo vamos a nombrar al fallo Peralta, ya que lo trajiste, lo podemos nombrar. Antes del 94, el Ejecutivo llevaba adelante disposiciones, no tenían el nombre de DNU porque no estaban regulados, pero existía una disposición en donde el Ejecutivo iba legislando o colegislando, pero sí con una ausencia normativa al respecto de ese instituto. Llevaba adelante una política a través de decretos de urgencia, pero no estaban regulados. Y era un instrumento que se apareció también en un momento muy particular de la Argentina, que fue en la que es la retirada de Alfonsín, el ingreso del justicialismo y Menem en los 90, fines de los 80, principios de los 90, y era una situación económica y social muy inestable en Argentina, mucha inflación, bueno, todo lo que vino luego de la dictadura y la restauración de la democracia, en donde ahí el Ejecutivo, con un argumento y alegando la urgencia y la necesidad, empezaba a legislar y disponer desde ese órgano y no desde el órgano legislativo como constitucionalmente está establecido. Entonces empezó a haber un desbalanceo institucional que en el 94 intentó equilibrarse y regularse. ¿Cómo? Justamente regulándolo constitucionalmente. Che, este instrumento que en la práctica está ejecutándose y que está produciendo los efectos que está produciendo, incluyámoslo en el texto constitucional con determinados condicionamientos, con determinadas reglas para poder atenuar su ejercicio. Esa era la idea del 94. Ahora vamos a ver que no tuvo éxito, pero que está reglamentado este instituto en el inciso 3, como bien sabemos, y vamos a tener que ir a la Constitución. Deme un segundo que la Constitución acá no me abría antes. Constitución Nacional. Acá está. Vamos a tener que leer el inciso, lamentablemente. Yo sé que es aburrido un lunes gris a las 10:10 de la mañana leer el 99 inciso 3. Ya lo sé, pero es necesario leerlo e ir de a poquito desmenuzándolo para poder ir entendiendo este instrumento. Em, que ahora ya había participado antes? ¿Quién lee ahora? Vamos rotando, pero ¿quién puede leer la primera parte del inciso 3? Acá yo lo leo. Dale. Participa de la formación, Perdón, te voy a ir cortando así abruptamente, pero vamos de a poquito. Dale. participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Bien, pará, ahí ya lo conocido. Ya habíamos Sí. hablado del momento en el que el Ejecutivo aparece en el procedimiento de sanción de leyes, es en ese último estadio en donde las promulga, las hace publicar, bueno, con todo lo que fuimos viendo de esas posibilidades e instrumentos. Luego, El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. bien, la regla, acá aparece la regla. El Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. La regla es esa, constitucionalmente hablando es esa. O sea, si nosotros el día de mañana le preguntamos, bueno, a ver, desarrollo en DNU, la regla, la tienen que saber, es esta. Luego lo vamos a hacer hipócritas y desconocedores de la realidad, vamos a ver que todo esto hay un desajuste entre el texto normativo, perdón, entre el texto constitucional y la realidad fáctica, la cuestión fáctica. ¿Qué sucede en la base fáctica, en la realidad? Y el Ejecutivo pareciera ser que legisla constantemente, pero es necesario que sepan el texto constitucional y que sepan las reglas constitucionales. Bien, para que vuelvo. ¿Sigo? Un segundo. Acá, sí, el Poder Ejecutivo no podrá. Entonces, Emitir regla de prohibición absoluta, a lo que luego va a aparecer la posibilidad condicionada,
de qué cosa. A ver, seguimos. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, Pará, lo que punto. Pará, perdón, te corto, pero vamos de a poquito. A la regla prohibitiva, a la regla prohibitiva, a la prohibición absoluta que marca en la segunda oración, viene un párrafo con habilitación condicionante. Salvo en estos casos, la regla Z, pero salvo en estos casos te vamos a permitir que emitas DNU. ¿Qué casos? ¿Qué es lo que habilita al Ejecutivo a priori a emitir los DNU? ¿Qué es lo que dice ese párrafo que es lo que habilitaría al Ejecutivo? las circunstancias excepcionales. Claro, como un estado de necesidad. Sí, un estado de necesidad que genere qué cosa. O sea, un estado de una situación de emergencia ya habilitaría al Sí, Ejecutivo no, a emitir Que sea DNU. tiene imposible que, que se pueda reunir el Congreso y la otra Exactamente. era que la solución la requiera, o sea, que sea urgente. ¿Eso lo dice? La primera, No, me perfecto, parece que no. Juanita. La Ok. segunda, esta cuestión de la urgencia. Eso no, a priori con el texto constitucional no lo estaría diciendo. Lo que No, pero estaba en el texto de Arvalo. Sí, bueno, porque hay que ir entendiendo cómo se fue dando, pero yo estoy yendo ahora a la Constitución, que ahí no sé quién fue el que comentó, esperen que estoy con tres pestañas al mismo tiempo, a ver, Montserrat y Montserrat. Exactamente, lo que dice el texto constitucional es cuando circunstancias excepcionales y sean qué cosa, imposible seguir el trámite ordinario previsto por esta Constitución para la sanción de leyes. Es decir, que el Congreso no pueda llevar adelante su tarea constitucionalmente establecida, que es la de legislar. En circunstancias excepcionales que no posibiliten eso, es lo que, como requisito general, exige la Constitución para que el Ejecutivo emita DNU. ¿Qué ejemplo más fácil se les ocurre respecto a esta situación? Que estén en el proceso del 1 de diciembre va en el periodo del 1 de diciembre al 20 y algo de febrero. No, porque ahí es Eso un, de la- esos son los mandatos, los plazos constitucionalmente establecidos, y si no se puede legislar en las sesiones ordinarias, está regulado que haya sesiones ordinarias, está regulado que haya sesiones extraordinarias, y no tendría una cuestión excepcional. Ahí no hay una cuestión excepcional de, che, acá, si vos, ejecutivo, querés legislar, perdón, querés que se sancione algún proyecto que vos tenés interés, convocás a sesiones extraordinarias y decís, legisladores, legislen esto. Pero está regulado constitucionalmente todo eso. Acá te está hablando de situaciones excepcionales que hicieran imposible el procedimiento. Ahí lo que vos decías recién, Julieta, no hay una imposibilidad. Si es fuera de las sesiones ordinarias, el Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias. Y listo. Pero acá hay una situación excepcional. Claro, Monserrat dice la pandemia. La pandemia es el gran ejemplo. Es el gran ejemplo. Pero porque es cercana en el tiempo y es clarísimo. Es un caso de laboratorio que se concretó, que se terminó sucediendo, que es que los legisladores no se podían reunir. No se podían reunir a debatir, a legislar, a tratar los proyectos de ley. Y entonces, cuando el legislativo tiene una imposibilidad de llevar adelante su tarea legislativa y cumplir con el procedimiento constitucionalmente establecido, ¿se da una situación excepcional? Sí. ¿No pueden legislar? No. Bueno, ahí a priori sería muy clara este escenario que la Constitución exige de que el Ejecutivo está habilitado. ¿A qué? A legislar por medio de los DNU, a legislar por medio de la DNU. Pero ojo con esto, si bien de vuelta hay un desfasaje entre el texto constitucional y la base fáctica, la realidad, es necesario que sepan esta diferencia, porque estudiantes de abogacía, entienden que
¿Cuándo es que se tiene que dar constitucionalmente la posibilidad de emitir un DNU? Cuando haya emergencia y urgencia. No, esa respuesta no está correcta. Esa respuesta no es correcta. Hay que ir al texto, hay que ir al inciso 3 y es que situaciones excepcionales hicieran que el órgano legislativo no estuviese posibilitado a llevar los procedimientos constitucionalmente establecidos y ahí van desarrollando. Pero no es cuando haya emergencia y urgencia. No, no se guíen con el nombre del instrumento, porque ahí se arma lío. Dicho esto, también dentro de la posibilidad de emitir los DNU, ¿qué prohibición? Y en esto sí es bastante firme la Constitución y en la práctica se cumple. ¿Qué prohibición dentro de los DNU encontramos? Es una prohibición de materia. Exacto. ¿Y qué dice? Entonces, que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. ¿Y eso por qué será? ¿Qué se les ocurre? Materia, por ejemplo, penal es para no arrancar a encarcelar opositores. Lo mismo también régimen electoral, no permitir que los opositores no se presenten. Eh, Tiene todo un electoral lo antecedente, mismo. no lo vamos a desarrollar acá, pero vayan viéndolo de a poco, cómo lo que fuimos viendo en la historia del constitucionalismo y propio en la historia argentina tiene un impacto que se ve ahora en el texto constitucional. La cuestión de los golpes de Estado, la cuestión de las monarquías absolutistas, la cuestión de que una sola persona pueda disponer la libertad o no de un individuo por simple discreción propia. No. Es prórroga exclusiva del legislativo establecer un tipo de delito. No puede el ejecutivo decir, esto ahora es delito y te encarcelo. No, no. Tiene que ser principio de legalidad, ¿no? Obviamente el artículo 18, pero tiene que haber una cuestión de una ley que especifique el tipo penal con todos los requisitos que requiera. Bueno, acá el ejecutivo no se puede meter nunca en materia penal. Nunca. ¿Se cumple eso? Sí, se cumple. Se cumple a rajatabla. Con una excepción que puedo registrar ahora, por lo menos temporalmente. ¿Qué pasaba en la pandemia? ¿Se dio otra circunstancia excepcional? Sí. Sí, Y fue tan excepcional la pandemia, fue tan excepcional, que recuerdan que Alberto, por medio de un decreto, creó un tipo penal, que era un delito salir a la calle si no tenía las habilitaciones necesarias. Eso fue atacado constitucionalmente. Che, estás creando un tipo penal y cuando eso se tiene que hacer por ley, no se puede hacer por medio de un decreto. Pero era tan excepcional la situación, el legislativo no se podía reunir, que lo llevó adelante y produjo efectos jurídicos. La gente que salió, yo me acuerdo de estar trabajando y nos llegaban robos en donde el delito era real, un concurso real, había robo con la prohibición de haber salido. Y era un delito, y estaba presente. Entonces, si ustedes me preguntan, como recién dijo Victoria, ¿hay una prohibición en materia? Sí, súper claro. Está uno de las prohibiciones más férreas es en materia penal. ¿Se cumple? Sí, pero sepan que, como todo, el derecho a veces entra en una tensión que con la realidad fáctica se desajusta un poco. En la pandemia ha sucedido eso. En materia tributaria, también, historia del constitucionalismo, ¿qué vimos? Las monarquías absolutistas podían disponer libremente de la imposición de tributos y en algún momento sí, pero ¿qué empezó a suceder? Empezaron a haber revoluciones burguesas, revoluciones liberales, con esta cuestión de si vas a imponer algún tipo de tributo, monarca, tiene que haber representación del pueblo, tiene que haber representación y tiene que haber consenso respecto a esa imposición. No podés vos por tu simple voluntad imponer un tributo. Bueno, esta cuestión de un ejecutivo que imponga discrecionalmente un tributo no está permitido constitucionalmente. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Todas esas provisiones materiales son bastante respetadas a lo que uno creería a priori que no. Se cumple. Y en materia electoral y de régimen de partidos políticos, como bien dijo Victoria, también tiene un antecedente histórico y también se cumple. Son todas materias que son abordadas exclusivamente por el órgano legislativo y no por el ejecutivo. ¿Está bien? Hasta acá. ¿Venimos bien con los DNU?
la parte prohibitiva, la parte que se habilita condicionada a esta excepcionalidad y demás. ¿Venimos bien? Sí, no, hablen, hablen. Sí, está Sí, bien. sí. Bueno, ¿quién estaba leyendo, perdón? Acá De, yo. acá yo, ¿quién es acá yo? Ah, Olga. Bueno, Olga, vos deja de leer, que lea otra persona. ¿Quién se anima a leer? Termino, si no, el párrafo ese. Bueno, dale, dale, porque ahí te abandonaron tus compañeros y compañeras. Seguí, entonces, pará. Solamente cuando circunstancias excepcionales, pará. Solo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la para sanción de las leyes y no se traten de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos, podrá podrá, ahí dictar decretos por razones de necesidad de urgencia. Ahí quedamos. sí, ¿Y cómo los que serán sigue? en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Punto, pará. ¿Qué significa eso en términos pedagógicos, para que se entienda? ¿Qué significa esa oración? ¿Alguien sabe? Porque acá empieza el procedimiento para que los DNU sean válidos, tengan una legalidad. ¿Qué nos dice la Constitución ahí? Que necesita que qué? Un acuerdo en general ¿Un acuerdo general de qué? de De los los ministros. ministros Que deberán y jefes. refrendar. ¿Qué significa eso? El Ejecutivo emite mi ley hoy, emite un DNU. ¿Y qué significa esa oración en la práctica? Cuando Milei emite un DNU, ¿qué sucede? El término refrendar es un símil de certificar, necesita la firma y el aval de los ministros, los titulares de cada ministerio, de los ministros y del jefe de los ministros. ¿Quién es el jefe de los ministros? El El jefe de gabinete. jefe Conjuntamente, ¿cómo sigue? Conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros, es decir, que todos deben dar el aval de ese DNU. A ver, obviamente, si el titular del Ejecutivo está emitiendo un DNU, ningún ministro se le va a plantar y decirle, no, Milei, yo no te firmo. Va a suceder prácticamente automáticamente. No porque sea Milei, digo, con Cristina sucedía, con Macri sucedía, sucedía siempre, pero digo que es necesario esa firma, esa certificación, ese refrendar de los ministros y del jefe de gabinete para que ese DNU sea válido. ¿Y cómo es que sigue el procedimiento? el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, ¿Siga? cuya, sigo, ¿Sí? cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Bien. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley Bien. especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bien. Esto es muy importante porque, a ver, vamos a ir desmenuzando este párrafo, pero vieron que la última oración dice, una ley especial sancionada con una mayoría determinada regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bien. ¿Vieron esa oración? Esa ley especial es la ley que tenían para hoy, que es la ley que se sancionó en el gobierno de Néstor Kirchner, que regula, más allá de lo que está en la Constitución, que ahora vamos a ir desmenuzando de vuelta, que regula todo el procedimiento de los DNU y de cómo se pueden dejar sin efecto los DNU. ¿Cómo es que pueden dejarse sin efecto y qué es necesario para que quede sin efecto un DNU? Que esto, lo que vamos a ver hoy, no sucedió en la práctica política y constitucional hasta el gobierno de Milei. Así que gracias a Milei que nos pudiste llevar adelante, yo no comparto muchas cosas, pero digo, en términos constitucionales realmente nos da materia para poder trabajar. Una ley va a regular todo este procedimiento. Ahora, si vamos al paso a paso, ya vimos la regla,
que no puede legislar el Ejecutivo. Ya vimos que se puede habilitar la emisión de DNUs en determinadas circunstancias y que tiene prohibición de materia, ya lo vimos recién, y que necesita la firma de los ministros y del jefe de gabinete. Luego, el mismo artículo de la Constitución dice que es el jefe de gabinete es el que debe llevar el DNU, ese instrumento, ese documento, a la Comisión Bicameral Permanente, que ya la habíamos nombrado a la Comisión Bicameral Permanente, ¿se acuerdan? ¿Cuándo la habíamos nombrado? Con la sanción parcial. Con la promulgación parcial. Con la promulgación parcial. ¿Que se acuerdan dónde estaban los requisitos para poder llevar adelante o cuáles son las condiciones que la Constitución exige para que pueda haber una efectiva vigencia de una promulgación parcial? Que altere el espíritu de la norma y que tenga como cuerpo normativo, ¿no? Autonomía normativa, está perfecto igual, Sofía, bien. O sea, eso era una exigencia que estaba en el artículo 80. Vayan anotando como para tener la cuestión, porque ahora todo va a tomar forma, pero artículo 80, promulgación parcial, estos requisitos constitucionales. Ahora estamos en el 99, inciso 3, que también establece determinadas condiciones constitucionales para la emisión de los DNU. Ok, bueno, y dice, el mismo artículo, vuelvo al artículo de la Constitución, a ver acá, dice que entonces el jefe de gabinete va a llevar ese instrumento, el DNU, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, porque vimos que la Comisión Bicameral Permanente es el órgano de control político del Congreso a este tipo de instrumentos. Vimos en su momento la promulgación parcial y ahora estamos viendo los DNU. Es el órgano de control político de este tipo de instrumentos. Y dice que la Comisión Bicameral Permanente tendrá una composición que respete la proporción de las representaciones políticas, es decir, las mayorías que haya en el Congreso, y va a regularse por ley, bueno, todo esto que recién leímos. La ley que estamos haciendo referencia es la que tenían para hoy, que establece cuántos integrantes va a tener esa comisión bicameral permanente, cómo es que va a trabajar y cuál es el procedimiento para que un DNU, en principio ahora lo que estamos viendo es un DNU, tenga vigencia o deje de tener vigencia. ¿Y qué nos dice esa ley? No se metan en el articulado si quieren, a grandes rasgos, en el procedimiento. ¿Qué nos dice esa ley? La comisión está integrada por 16 personas, 8 diputados, 8 senadores, que son elegidos por una votación de sus pares y Ujú. duran en cargo hasta la renovación en Congreso, donde se vuelven a votar Bien, entonces los hay integrantes. respetando las proporcionalidades de cada cámara, va a haber 8 diputados, 8 senadores, 16 integrantes de esa comisión bicameral permanente, que ya la habíamos nombrado esto, que como estamos viendo, este número, 8 diputados, 8 senadores, no está en la Constitución, está en la ley, y va a establecer el funcionamiento de esa comisión. ¿Qué dice esa ley respecto a la comisión? Esto es un juego, es un diálogo entre el 99, inciso 3, y la ley que regula este instituto. ¿Qué hace esa comisión? ¿Qué creen que hace esa comisión? Bueno, la comisión tiene que expedirse sobre la validación o invalidez del decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada cámara. Bien, pará. O sea, emite un dictamen. Ya habíamos dicho el concepto de dictamen. ¿Se acuerdan? ¿Quién más emitía dictámenes? Las comisiones Las comisiones parlamentarias, en lo que es el procedimiento de sanción de leyes. ¿Y qué habíamos dicho que son los dictámenes? son opiniones no vinculantes. Exactamente. Entonces, pará. Hay un análisis de estos integrantes de la Comisión Bicameral Permanente, de estos 8 diputados, 8 senadores. Hay un análisis de qué. Pará, Victoria, yo sé que vos ya estás recontrametida. El resto. ¿Un análisis de qué de esos integrantes de la comisión? El resto, ¿qué me puede decir? Vamos, piensen, piensen, piensen. Y es más, vamos a hacer una cosa para que se estimule la participación. El que responda
y me responde mal, tiene un punto más en el oral cuando rindan conmigo. Un punto más. El que responde bien, nada, lo felicitamos, nada más. Pero participen, dale. Vamos, hay que empezar a premiar el error, porque si no, miedo al error, que está mal eso. Participen. Profe, yo sinceramente lo único que vi de esta ley era que estaban las dos cámaras y que en una, si se aprobaba, ya está. Y si en las dos cámaras, o sea, necesitaban las dos cámaras para que la ley no salga. Ok, está bien. Vos Pues, estás yendo al último estadio del procedimiento. Pero ahora estamos, está bien igual, Natalie? No está mal, porque lo que dijiste es correcto. Pero, Pero ¿cómo se...? puedo leer el artículo 10, sería de la ley, A ver, que dice, léelo. el dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Entonces, con tus palabras, ¿qué sería eso, Olga? ¿Qué está haciendo, qué está haciendo la comisión bicameral permanente y los integrantes de esa comisión en la emisión del dictamen? ¿Qué estarían Darle haciendo? analizar el DNU si es válido. eh, Si se ajusta a los requisitos constitucionales, si cumple los requisitos constitucionales. Si un DNU, hoy, mi ley, emitiera un DNU donde crea un nuevo tipo penal, la comisión bicameral permanente, cuando le llega por medio del jefe de gabinete ese DNU, ¿qué podría decir? En el ejemplo burdo que estoy diciendo yo. Y que se está accediendo de facultades legislativas. Che, sí, sí, o sea, che, la regla es que no puede legislar. Y puede legislar con estos condicionantes. Uno de esos condicionantes es que no puede tratarse de materia, más allá de la excepcionalidad y demás, ¿eh? No se puede tratar de materia penal. Y vos te estás metiendo en materia penal. El dictamen de esa comisión muy probablemente sea desfavorable respecto a ese DNU. Che, no respeta los condicionamientos constitucionales, los requisitos constitucionales de exigencia respecto a la emisión de los DNU. Ese dictamen, esa comisión bicameral permanente que dictamina de esa forma, ¿deja sin efecto al DNU? Y si es un dictamen, no. Entonces, no es vinculante. No es vinculante, es solamente una opinión respecto a si ese instrumento está ajustado constitucionalmente o no. ¿Qué hace la comisión bicameral una vez que dictamina? ¿A favor o en contra? Pero dictamina. ¿Qué sucede con ese procedimiento? ¿Cómo sigue? Siguiendo lo que dijo Natalie, porque ya Natalie más o menos lo dijo, pero así vemos el paso a paso. Se eleva al Congreso y ahí, y para que deje sin efecto, entiendo que se debe rechazar ambas cámaras. Lo eleva a los recintos, a cada cámara, efectivamente. Y con el procedimiento que hoy es el que rige, que es el de la ley que tenían para hoy, que es el que recién muy bien leyó Olga, la exigencia legal, porque está regulado por ley, no por constitución, es que ambas cámaras manifiesten el rechazo de ese DNU por no ajustarse a las exigencias constitucionales. Ambas cámaras tienen que rechazarlo. Es necesaria la voluntad y la manifestación de ambas cámaras. Cuando Milei emitió el DNU, que si no mal recuerdo creo que era el 76/23 o 78/23, que era lo que luego fue la ley bases, pero en versión DNU, ¿qué sucedió con ese DNU? ¿Las cámaras emitieron un rechazo? El Senado sí lo rechazó. El Senado lo rechazó. El Senado manifestó, o sea, hubo una manifestación expresa, se emitió un documento en donde se rechazaba con las mayorías que requiere el DNU. Ahora, diputados, ¿qué hizo diputados? No dijo nada, no dijo nada. Ni se manifestó a favor, ni se manifestó en el rechazo. Guardó silencio, no dijo nada. ¿Ese DNU estuvo vigente? Sí, estuvo vigente, a pesar de que haya obtenido el silencio de una Cámara y el rechazo de otra, porque el procedimiento del que establece la ley que regula todo este instituto dice que expresamente tiene que haber un rechazo de ambas cámaras, con una mayoría grabada encima, para lograr ese rechazo. Por lo tanto,
es sumamente dificultoso que un DNU deje de producir efectos, porque es necesario que haya mayorías agregadas en ambas cámaras para que deje de producir efectos jurídicos, este instrumento tan excepcional, que en la práctica no es excepcional. En la práctica, a ver, esto de vuelta con pinzas, pero en la práctica, más que DNU, se tendría que llamar instrumento para gobernar y llevar adelante una tarea legislativa cuando no tenés mayorías legislativas. Porque el Ejecutivo lleva adelante un programa político cuando no tiene mayorías por DNU, por DNU, por DNU, y emite y emite y emite DNUs no respetando las exigencias constitucionales y llevando adelante un proyecto político por medio de esta tarea. Legisla, legisla, legisla por medio de este instrumento sin el Congreso. ¿No tengo las mayorías en el Congreso? Lo puedo hacer por DNU. Lo hago por DNU. El procedimiento para dejar sin efecto los DNU es sumamente complejo y requiere un consenso muy alto de ambas cámaras. Entonces es un instrumento sumamente dificultoso en una democracia, una república, en esta cuestión constitucional. ¿Qué se quiso hacer hace poco? La oposición a mi ley, ¿qué quiso hacer hace poco respecto a este instituto? ¿Se acuerdan por casualidad? Hace poco se quiso modificar esta ley. El año pasado fue. Se quiso modificar esta ley y quisieron alterar de forma mucho más ejecutable la posibilidad de dejar sin efecto los DNUs. Quisieron presentar un proyecto de ley en donde decían, che, la ley que está vigente, que es la que estamos viendo ahora, deje de estar vigente, pase a haber un nuevo procedimiento que con que una sola cámara manifiesta el rechazo, ya el DNU cae, deja de producir efectos jurídicos, deja de estar vigente. Eso lo hacía principalmente el justicialismo, el peronismo, para con el gobierno de Milei. Pero bueno, a ver, si ustedes después leyeron Arballo, vean, hay un esquema donde se ve cómo en cada presidencia se fueron emitiendo DNUs y todos emitieron DNUs. Absolutamente todos los colores políticos y todos, Néstor, Cristina, Macri, Milei, Alberto. El gobierno que más posibilidad de entendimiento y legitimidad para emitir DNUs tuvo, seguramente haya sido el de Alberto, por la cuestión de la pandemia. Pero absolutamente todos los gobiernos emitieron DNUs y todos los gobiernos hicieron uso de este esquema de control de los DNU sumamente dificultoso para dejarlo sin efecto, digo. Es muy dificultoso. Entonces, la oposición de Milei venía a presentar este proyecto que tiene lógica, para mí sí tiene lógica, pero en su momento hicieron uso del sistema actual. Entonces, ojo con eso. Y otra cuestión muy importante a tener en cuenta respecto a los DNU es que si las dos cámaras manifiestan el rechazo del DNU, los efectos no son nulificantes, son derogatorios. Son derogatorios. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? La nulidad es volver todo a su estado anterior, entonces lo que ya pasó. A partir de ahora no cuenta más. Pero no es que se retrotraen los efectos al estado A- anterior. Al revés. Digo, o sea, sí estás orientada, pero después me parece que si fuese efectos derogatorios, como es en este caso, desde la sanción del DNU, que empieza a producir efectos jurídicos, hasta la derogación, como vemos en el caso de que las dos cámaras manifiestan el rechazo, y en ese caso ahí sí pierde su estatus, pierde vigencia, deja de producir efectos jurídicos, en ese lapso, lo que sucedió, sucedió. Y ya está. No se puede reclamar absolutamente nada. Hasta que deje de producir efectos, lo que ha alterado, lo que ha impactado el DNU, ha impactado. Y ya está. ¿Por qué? Porque tiene efectos derogatorios. Es decir, desde el momento que se deroga por el rechazo de las dos cámaras, los efectos son a futuro. A futuro. Ya deja de producir efectos a futuro. Ahora, si tuviese efectos nulificantes de nulidad, ahí sí tenés razón vos, Victoria, se retrotrae. Cuando hay un efecto nulificante, sépalo para toda la carrera esto, digo, cuando el efecto es nulificante, se tiene que retrotraer al estado anterior a lo que sucedía.
A ver, en términos medio prácticos, es como volver al futuro, es muy difícil a veces, es muy difícil, porque es retroceder al tiempo. Che, todo lo que produjo efectos jurídicos, hay que deshacerlo. Hay que deshacerlo, hay que volver al estadio anterior a la emisión de ese instrumento. En este caso sería, el ejemplo es el DNU, pero no son los efectos nulificantes, son derogatorios. Entonces, miren qué fuerte es el instrumento del DNU, que una vez que se emite y empieza a producir efectos jurídicos, empieza a producir y ya está. Lo que está produciendo lo realizó. Si el día de mañana se deja sin efecto por la emisión del rechazo de las dos cámaras, los efectos van a ser derogatorios, no nulificantes. Es una diferencia muy sensible. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó eso? ¿O hay alguna duda al respecto? Yo tengo una pregunta. Si Sí. es que cuando transcurre el tiempo de la necesidad de urgencia, esa situación cambia, esa ley, o sea, ese DNU queda sin efecto automáticamente o se debe otra vez pronunciar la Cámara para darla, derogarla. Perdón, me perdí la pregunta. A ver, ¿me la puede repetir? No, decía, ¿cómo queda sin efecto el DNU cuando se haya cambiado la situación de emergencia? Bueno, pero a ver, de vuelta, de vuelta. Y tomo lo que vos decís, Olga, para reforzar esto. La Constitución, ¿qué establece? ¿Qué requisito es el que establece la Constitución para que pueda el Ejecutivo emitir el DNU? Esa emergencia que decís vos, ¿qué es lo que en realidad dice la Constitución? La excepcionalidad en el Circunstancias excepcionales que hagan que, ¿qué? Que el Congreso no pueda trabajar. Así, dicho muy vulgarmente, muy barrialmente. El Congreso no puede trabajar por circunstancias excepcionales. Esa es la cuestión que establece la Constitución. Ahora, esa circunstancia excepcional, o si querés ponerla en palabras como vos recién dijiste, esa emergencia. La Constitución no dice emergencia, dice circunstancias excepcionales, pero te lo tomo. Esa emergencia, esa circunstancia excepcional que hace que el Congreso no pueda trabajar, ¿quién interpreta esa excepcionalidad? ¿Quién interpreta que hay emergencia o hay excepcionalidad? ¿Quién es el que dice, che, hay excepcionalidad, emito el DNU? El mismo ejecutivo. El mismo ejecutivo. El mismo ejecutivo. Es el mismo ejecutivo el que puede habilitar su propia atribución de emitir el DNU. Entonces vean la amplitud que tiene de discreción el Ejecutivo para poder colegislar. Porque aparte, de vuelta, si quieren ponerlos si quieren poner a los DNU en la pirámide de jerarquía de normas, con el principio de supremacía constitucional que vimos y demás, los DNU son protoleyes, o sea, están en la misma jerarquía de las leyes, porque tienen los mismos efectos jurídicos. Es un instrumento muy importante, muy sensible y con una posibilidad de ejecución muy amplia por parte del Ejecutivo. Se quiso atenuar con la regulación del 94, la reforma del 94, lo cierto es que en la práctica es un instrumento de abuso por parte del Ejecutivo, en términos institucionales y políticos. Porque, les repito, no tengo mayorías parlamentarias, no tengo mayorías en el Congreso para gobernar, y que se lleve adelante el procedimiento de sanción de leyes que fuimos viendo nosotros, constitucionalmente establecido y demás, legislo por DNU. Y miren qué difícil es dejar sin efecto un DNU. Tiene un procedimiento muy, muy, muy dificultoso y de consenso muy alto. ¿Está bien? Y aprovecho, ahora antes de meternos en los decretos delegados, que son el último tipo de decreto, tomo lo que, solamente para decirlo, pero no lo vamos a tomar, pero quiero tomar lo que dijo Ana hace un rato, que era el fallo Peralta, en donde lo que sucedía ahí, Ana, es que el Ejecutivo llevó adelante una decisión política, una decisión en la que congeló ahorros de los ciudadanos, el plan Bonex congeló ahorros de los ciudadanos en vistas de poder llevar adelante un programa político que era la convertibilidad, que el peso salga un dólar, sostener ese programa político, económico político, un peso, un dólar, bueno, requería una caja muy fuerte del Estado. ¿Y cómo lo podemos mantener? Bueno, con el congelamiento de los ahorros de los ciudadanos, que en la normativa, en el decreto en el cual hizo esto el Ejecutivo de Menem, eh,
plasmaba que en 10 años se iban a devolver los mismos ahorros y demás, pero bueno, vos no podías disponer en el momento de tus bienes. Entonces, ¿qué choque ven ahí normativo en principios y en derechos que tiene consagrada la Constitución? Por un lado, el artículo 17, la cuestión de propiedad y la cuestión de principio de legalidad tributario. Che, no se me puede afectar mis bienes de esta forma por medio del Ejecutivo. Se había afectado en derechos constitucionales. La Corte, que era una corte menemista, le da la razón a Menem, a pesar de que uno a priori tenga todos los argumentos constitucionales para atacar lo que hizo Menem. Yo estoy reduciendo mucho este fallo, después leanlo porque es apasionante, pero el esquema es este. Es el Ejecutivo, por medio de un DNU que no estaba regulado constitucionalmente, hace lo que hace con el plan Bonex, que es lo que estamos diciendo, y la Corte le da el aval a la decisión del Ejecutivo y dice que ante el derecho de la propiedad que tienen los ciudadanos y de los ahorros y demás, existe el del bien común, porque se está llevando adelante un programa político que hace al bienestar de la sociedad y el Ejecutivo tiene la posibilidad de ir en esas miras. Entonces, entre ese choque de derechos, prevalece el del bien común por sobre de la propiedad. Pareciera ser cuasi comunista o marxista y en realidad es lo más complicado institucionalmente lo que sucedió ahí en esa decisión judicial. La Corte le dio el aval al Ejecutivo. No es que le puso un límite, le dio el aval. ¿Marcó algunas cuestiones respecto a cómo es que se tienen que llevar adelante esos DNU que no estaban regulados constitucionalmente? Sí, pero al fin y al cabo le dio la posibilidad al Ejecutivo de llevar adelante su programa político. ¿Está bien? Nada, quería comentarlo porque lo habías traído vos justo, Tengo Ana. una última consulta. Sí, Pues estuvo resonando mucho, va, por lo menos por redes, esta cuestión del decreto de urbanización que quedó sin efectos, pero por una cámara de apelación. Entonces, ¿cómo? pues, De vuelta. Que la de cámara de es- apelación me hizo ruido. claro, estuve viendo muchas redes y ahí eso me confundió un poco con lo que estamos viendo ahora. A ver. Porque a mí lo que me Cuando me decís que estuviste viendo apareció redes, en redes, Instagram, por Twitter. internet, claro, Ok. Ojo, eh, ojo con las redes porque ahí está. claro, mm, eh, que la Sala 5 de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal ujú. ordenó la suspensión de forma inmediata de los efectos del decreto. Ok, está bien. Bueno, está bien. Tomo lo que. Lo iba a dejar para lo último, pero lo tomo ahora, Victoria, lo que Ok. decís. Recién cuando vimos todo lo de la Comisión Bicameral Permanente, cómo está integrada, cuál es el objetivo, qué es lo que hace y cómo se puede dejar sin efecto un DNU, ya vimos, ¿no? Es todo lo que recién vimos recién. Ese es el control de qué carácter. Político. Político. ¿Por qué? ¿Quién lo lleva adelante? El Congreso. Todo se da en la esfera del Congreso. La Comisión Bicameral Permanente está integrada ¿por qué? Por senadores y diputados. ¿Se encuentra dentro de la esfera del Congreso? Sí. Después, ¿quiénes pueden dejar sin efecto concretamente un DNU? Las cámaras, el Congreso, con la manifestación de ambas cámaras. Siempre estamos en la esfera del Congreso. Y ahora, como dije esto, que es un repaso de 30 segundos de lo que dije recién, ¿qué otro tipo de control puede llevar adelante si no se cumplió lo que la Constitución exige respecto a los DNU? Judicial. El judicial. El judicial. Efectivamente. Esto yo lo dije en clase y me acuerdo que Sofía dijo, voy a perder tiempo si voy a lo judicial. Bueno, sepan, o sea, yo trabajando en el Poder Judicial, siempre a mis amigos les digo, eviten la maquinaria judicial. Si el día de mañana tienen que ir a resolver un problema, resuélvanlo de forma privada, no vayan a lo judicial porque realmente sí es cierto, ahí tomo lo que dijo Sofía, de que entras en una burocracia y en una cosa de tiempo y desgaste y plata y todo que te peleaste con tu mujer o con tu pareja, resolverlo con gente madura, no vayas a la instancia civil a pelearte ahí porque te estás metiendo en un lío. Menos que menos la ley penal. Te entras en la maquinaria penal y no puedes salir nunca más. Pero a lo que voy es, ¿el control judicial existe? Sí, claramente. Si un DNU a mí, Ramiro Echegaray, me afecta porque altera alguna cuestión de mis derechos y yo me veo afectado por un DNU y la comisión bicameral permanente no trabaja, las cámaras no dijeron nada y el DNU sigue produciendo efectos y yo sigo siendo afectado por el DNU,
yo puedo ir a la justicia a pedir que al fuero contencioso administrativo en particular, porque tiene que ver con todo lo que es el Estado, a pedir que ese DNU se deje de producir efectos jurídicos en mi persona. Ya vamos a ver la cuestión del Poder Judicial, porque estoy yendo yo solo, Ramiro Chegaray, no es que estoy yendo a pedir que el DNU deje de tener vigencia para todos. Estoy pidiendo que a mí no se me aplique. ¿Por qué? Porque se me está afectando en algún punto en particular, que ahora lo vamos a ver en Poder Judicial. ¿Pero podría suceder? Sí. Y yo tengo las posibilidades de ir. Y si bien lo que dijo Sofía y lo que mantengo yo respecto al Poder Judicial, lo mantengo, lo cierto es que si un DNU a mí me afecta de una forma tal que necesito ir a los estrados judiciales, yo sí lo haría. Y sí lo haría y haría mi planteo argumentativo de por qué ese DNU es inconstitucional y no tendría que aplicarse en mi persona. Y eso posiblemente tenga resultados positivos. Tarda, pero tenga resultados positivos. Y en ese caso, tendría que hacer todo un planteo. Eso se tendrá que ver como es futuro trabajo de ustedes, abogados y abogadas. Pero si un DNU trata alguna cuestión tributaria y a mí me afecta, yo podría ir con el argumento grosso de decir, che, el inciso 3 del artículo 99 dice que cuestiones tributarias el DNU no puede regular. Y otros argumentos y otros precedentes jurisprudenciales y demás, pero el planteo podría tener acogida favorable y tener finalmente un resultado posible. Y a lo que quiero ir en definitiva es, como existe el control político, también está el control judicial. Y ahí debe ser lo que vos estabas diciendo recién, Victoria, que la Cámara, en lo contencioso administrativo federal, resolvió algo respecto a un DNU, que yo no sé bien cuál es el que estaba tratando, pero que existe un control judicial, sí, puede Lo existir un que control llamó la, judicial. lo que me había llamado la atención era como, parecía por cómo está redactado que lo había dejado sin efecto, medio a forma de omnes, como ya Bueno, es para que ya, nadie, pero es que yo quiero decir lo que dije y no me sí, quiero meter mucho en control judicial, en el perfecto. control constitucional judicial, porque ya lo vamos a ver en dispositivo judicial y específicamente en control de constitucionalidad. Y ya vamos a ver qué efectos hay, qué posibilidades de efectos hay y demás. Y ahí es un mundo, es un mundo. Lo que sí quiero que quede hoy es que como existe el control político, que es el que fuimos viendo, también existe el control judicial. Hay dos formas de llevar adelante el control de, che, ¿el Ejecutivo hizo bien las cosas o no hizo bien las cosas? Bueno, están estas dos vías. ¿Está bien? Y como nos quedan 9 minutos, lo digo muy rápido, muy rápido, los decretos delegados, los últimos decretos, el último tipo de decreto en esta clasificación que fuimos haciendo, que son los decretos delegados, que ¿en qué artículo está regulado constitucionalmente? En el 76. En el 76. ¿En el 76? ¿Y por qué en los 99? Si estamos hablando de los decretos y veníamos en el inciso 1, el inciso 2, el inciso 3, ¿por qué saltamos para atrás y nos vamos al 76? Porque es el Porque Congreso la que tiene delegación. atribución. Digan, las dos pueden hablar. De a una, pero de las dos. Habla, Vicky. Gracias. Que es el Congreso que tiene la atribución de delegar la facultad legislativa al Ejecutivo en un caso de emergencia. Como dijimos antes, que los DNUs, el Ejecutivo es el que interpreta la excepcionalidad, no la emergencia, la excepcionalidad y emite el DNU con todo el procedimiento que luego vimos, pero es el Ejecutivo el que interpreta esa excepcionalidad. Acá se invierte la lógica. Es el Congreso el que advierte una situación de emergencia o una situación de excepcionalidad. ¿Para qué? Para por medio de una ley, habilitar al Ejecutivo a legislar. ¿A legislar de qué forma? Con los decretos delegados. En la ley en donde se habilita al Ejecutivo a legislar, el Congreso establece Ejecutivo, vos vas a poder emitir decretos delegados, estos decretos que son de tarea colegislativa, vas a poder emitir decretos delegados en estas materias, en este plazo y en estos términos. Todo eso va a estar establecido en la ley en donde justamente habilita al Ejecutivo a emitir este tipo de decretos. Por eso nos vamos para atrás. Estamos en el 76, se encuentra en la esfera del Congreso, el órgano legislativo. Se invierte, acá es el legislativo el que le dice, el que habilita.
es el Congreso el que habilita al Ejecutivo a emitir este tipo de decretos. Vean que hay materia delimitada, que hay, perdón, limitaciones, como cuáles, la materia, no podés emitir decretos delegados de cualquier cosa, de lo que nosotros estamos estableciendo como materia a poder emitir en esta ley. La ley dice, en cuestiones de salud, en cuestiones de ambientales, en lo que sea, pero tiene que estar delimitado materialmente en la ley lo que puede el Ejecutivo luego emitir por medio de los decretos delegados. Lo mismo respecto al plazo. ¿De forma indefinida? No, por un plazo determinado. Una vez que se concreta ese plazo, se verá si se prorroga, si se renueva o si se termina la habilitación del Congreso para que puedas emitir decretos delegados. ¿Sí? Eso después en Arballo, en el texto de Sáenz, véanlo, pero cambia la lógica y es el Congreso el que habilita al Ejecutivo a la emisión de esos decretos que tienen una esencia también legislativa. Y lo que más me interesa que quede, por eso fui muy rápido en esta última parte, es lo siguiente. Los decretos delegados, en esa cuestión de requisitos también, de que tiene que tener un límite material, un límite temporal, ¿los controla alguien? Una vez que el Ejecutivo emite un decreto delegado, esas limitaciones que están en la ley, que el Congreso omitió para que se habilite al Ejecutivo a emitir decretos delegados, ¿los controla algún órgano? Sí, el mismo Congreso, porque ¿Y qué igual ellos oficina? siguen, ¿qué? ¿Y qué oficina dentro del Congreso? La comisión bicameral. Victoria dijo una cosa, alguien más habló, pero no llegué a ver quién fue. Yo, pero dije lo mismo. ¿La Comisión Bicameral Permanente? ¿Estás segura, Sofía y Victoria? ¿Están de acuerdo el resto? Estamos seguras, sí. ¿O no? Bien, sí, bien, 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 bien. Es la Comisión Bicameral Permanente también la que interviene acá para verificar si ese decreto delegado se ajusta a lo que el Congreso le dispuso por medio de su ley y el mandato se respetó conforme a la ley que el Congreso emitió. Y el procedimiento va a ser exactamente el mismo que los DNU. La Comisión Bicameral Permanente interviene, sí, y si se quiere dejar sin efecto ese tipo de decreto, también es necesario que las cámaras emitan el rechazo, ambas cámaras. Es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Sepan que el control va a ser respecto a otros condicionamientos, o sea, los DNU, inciso 3 del artículo 99. Los decretos delegados, bueno, a ver qué estableció la ley que habilitó al Ejecutivo a emitir estos decretos, qué materia, por qué tiempo, con qué condicionamientos, bueno, eso también lo va a controlar la Comisión Bicameral Permanente. Y lo que quiero que quede, porque ya son los últimos 3 minutos, es la Comisión Bicameral Permanente. ¿Qué tipo de instrumentos entonces, con todo lo que fuimos viendo, qué tipo de instrumentos controla políticamente? La Comisión Bicameral Permanente para que luego el Congreso en las dos cámaras sea el que, como último juez, vea si se mantiene o no esos instrumentos. ¿Pero qué instrumentos? ¿Y los decretos del Ejecutivo? Desarrollámelo. ¿El decreto del Ejecutivo cuáles? De necesidad de urgencia, delegación legislativa y los de promulgación parcial. ¿Y qué característica tienen esos tres instrumentos, Sofía? ¿Qué características tienen? Ujú. ¿Qué punto en común encontrás en la naturaleza de esos tres instrumentos? Los hace el Ejecutivo. Bueno, eso es respecto al actor Sí, que interviene, pero ¿qué naturaleza tienen respecto a... No te lo puedo decir porque si no lo estoy diciendo yo. ¿Qué punto en común tienen en su naturaleza? ¿Interviene el Ejecutivo? Sí, claro, es el que los lleva adelante. Pero ¿por qué los controla a esos tres instrumentos la Comisión Bicameral Permanente y posteriormente las cámaras? tengo una pregunta. No, pero yo no puedo hacer. No, si no la pregunto mañana. No, No no, sé. decime, decime. Decime Pero, y después respondan esto, no se van a ir sin responder esto. Sí. ¿viste que dijimos que en el caso de la promulgación parcial no Ujú. pueden las cámaras para su revisión? ¿Cómo? De vuelta. En el caso de promulgación parcial, ¿qué?
no vuelve a las cámaras la ley para su revisión, o sea, va a la Comisión Bicameral Permanente. Y si, Ujú, por sí. ejemplo, no llega a respetar el espíritu de la ley, etcétera, etcétera, vamos Bueno, a judicial directamente. no, se aplica el mismo procedimiento que estamos viendo acá. Ah, también. Eso es parte de lo que voy a decir, pero justamente tienen que ir al punto que le estoy preguntando. ¿Qué naturaleza encuentran en los tres instrumentos que controla la Comisión Bicameral Permanente, cada uno con sus propias características, porque no son los tres iguales, pero qué punto en común tienen esos tres instrumentos para que luego la Comisión Bicameral verifique si se cumplen los condicionamientos y posteriormente las cámaras posiblemente dejen sin efecto algunos de esos tres instrumentos? El más conocido obviamente es el DNU, pero los tres instrumentos tienen una naturaleza en común. ¿Qué ven ahí? ¿Por qué es que interviene Tiene la... materia, Si me equivoco, me equivoco. es Son de naturaleza excepcionales, legislativa, normativa. Y vos, Natalie, ¿qué vas a decir? son excepcionales. A ver, lo de excepcionales te lo tomo a medias porque el DNU sería una excepcionalidad, sí, en la práctica no es una excepcionalidad, pero en términos constitucionales sí es una excepcionalidad, pero después lo de promulgación parcial no es una excepcionalidad, es una cuestión que está constitucionalmente como una regla posibilidad. Lo que dijo Victoria es lo acertado. Los tres tienen naturaleza legislativa. Los tres tienen naturaleza legislativa. Cuando promulga parcialmente, ¿está llevando adelante una tarea legislativa? Sí, porque está modificando el proyecto de ley sancionado. Está dejando algunos artículos, otros no. Altera el proyecto de ley sancionado. Por lo tanto, una tarea legislativa la está llevando adelante. Cuando emite un DNU, está llevando adelante una tarea legislativa, también prohibitiva en un principio por la Constitución, pero habilitada con determinadas condiciones. Pero es una tarea legislativa. Y los decretos delegados, sumamente, se ve por naturaleza que es una tarea legislativa. Es el Congreso diciéndole al Ejecutivo, legisla, te habilitamos a que legisles estas materias por este tiempo, con estos requisitos, pero te habilitamos a que legisles en este mundo. Bueno, entonces los tres tienen tareas, los tres tienen naturaleza legislativa y los tres por eso deben pasar por el control político de la Comisión Bicameral Permanente. Tienen ese punto en común. Después verán, la promulgación parcial tiene determinados requisitos. ¿Cuáles? Artículo 80, la unidad normativa y el espíritu, que se respete el espíritu de la ley. Los DNU, que no sean materia ni tributaria, ni penal, ni de partidos políticos, ni de régimen electoral, con la excepcionalidad de que el Congreso no pueda trabajar. Los de decretos delegados que respeten el plazo temporal, la materia y los condicionamientos que están establecidos en la ley. Bueno, cada uno tendrá sus propias características, pero los tres tienen en común la naturaleza legislativa del Ejecutivo, que en principio no podría. Sabemos que la regla es que el Ejecutivo no legisla, legisla el órgano legislativo. Pero como están estos instrumentos, hay que llevar adelante un control político, que es este que fuimos viendo, y ya vamos a ver el judicial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿Nada? Raro, pero bueno, bien. Paso la clase igual a la tardecita, un ratito, y nada más, ¿no? Ya son las 11 y 2, así que estamos pasados. Bueno, eso, creo que quería, por lo menos que quede eso último. ¿Cerramos la clase? ¿No hay ninguna consulta? Bueno, lean para mañana y nos vemos prontito. Y mañana recuerden, a las 12 pasamos por WhatsApp las notas. ¿Está bien? No se pongan insistentes desde temprano, a las 12. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Chao, No. Chau, gracias. chau. Nos